Fue en el año 2016 que junto con Studio Zero mostraban por primera vez Project Re Fantasy. En el primer tráiler se escuchaba un narrador el cual hablaba de una historia medieval fantástica donde se mencionaba y describía las populares clases o arquetipos de los juegos clásicos de rol. Ya sabes, cazadores, magos, paladines, ladrones, todos los que pues participan en estos juegos clásicos de rol. No fue hasta el año 2023 que por fin vimos un vistazo a este nuevo proyecto que los fans esperaban con tantas ansias. Metaphor Re Fantasio. Katsura Hashino, director del juego, ha mencionado en entrevistas que esta nueva IP será uno de los nuevos pilares de Atlus para sus franquicias de RPGs. Metaphor Re Fantasio, un juego que viene con todo, de la mano de Atlus y Studio Zero, esos genios detrás de títulos como Persona 3, 4 y 5. Así que ya saben, podemos esperar dragones, monstruos, demonios, elfos, hadas, críticas sociales y emociones desbordadas, pero esta vez en un mundo de fantasía medieval, o más bien fantasía barroca, fantasía victoriana, medieval victoriana. A ver, ya empecemos con el caos. ¿Será que Metaphor Re Fantasio cumpla con lo que tanto ha prometido desde que se mostró por primera vez en el 2016? ¿Acaso este será una nueva edición de Atlus donde se ponga a la par de Megaten y Persona? ¿Será que este juego sea un digno contrincante para hacer juego del año? Descúbrelo en este Bro de VG Review. Abandonamos los paisajes urbanos modernos de Tokio y nos vamos a un reino de fantasía medieval llamado Eukronia. Bueno, en realidad parece más una fantasía victoriana con castillos barrocos y una historia de traición y corrupción. Este reino está sumido en la oscuridad y no es que haya habido una crisis de luz como en Persona 5, es que el monarca fue asesinado. Su hijo está bajo una maldición que lo tiene inmóvil desde que era un niño. Claro, y como no hay gente quien gobierne el reino, pues se decide que para reelegir el siguiente gobernante hay que hacer un torneo, donde el ganador será el próximo rey. ¿Acaso tú vas a ser el elegido para entrar a este torneo? Así es, olvidemos las elecciones y démosles espadas a todo mundo y a ver qué pasa. Nuestro protagonista es un joven de la tribu Elda, una minoría perseguida que deberá romper la maldición que afecta al príncipe. Y como todo buen RPG, lo acompaña una fiel compañera, Gallica, un hada. Pero aquí entre nosotros es una pixie. Sí, esas mismas que conocemos en Persona. Guiño, guiño. Aquí lo interesante es que el protagonista viaja con un libro que relata una historia de una civilización muy parecida a la nuestra, o al parecer es la nuestra, donde se idealiza mucho esta sociedad utópica, todos somos iguales y elegimos democráticamente a nuestros gobernantes. Híjole, si supieras, protagonista. No voy a dar spoilers, pero esta primicia me encantó, ya que nos hace dar cuenta qué idiotas estamos como sociedad moderna, y cómo seguimos teniendo todos esos problemas prejuiciosos que tanto daño nos han hecho como humanidad. Hablemos de los personajes que no pueden faltar obviamente en un juego de Atlus, que increíblemente están muy bien diseñados y muy bien guionizados. El protagonista, cuyo nombre dependerá de ti, porque claro, siempre es personalizable. Es un joven de la tribu Elda, sin la Z, discriminado por prácticamente toda la población del mundo. Los Elda son vistos como herederos de una magia peligrosa y rebelde, y básicamente son los parias de Ucronia. Él se embarcará en una misión para romper la maldición que consume a su amigo de la infancia, el príncipe. Sí, ya saben, típico de Atlus, donde tienes que salvar al mundo, pero hay prioridades y primero salvas a tus compas. Gallica es el hada con la que todos quisiéramos ir de aventura, si no fuera porque probablemente te regañaría todo el tiempo. Aunque no puede luchar debido a su tamaño, es la brújula moral y mágica del protagonista. Además, tiene un radar mágico increíblemente útil. Solo cuidado, que no tiene pelos en la lengua. Perfecta para esos momentos en los que te preguntas si hiciste algo mal. Pues sí, Gallica te lo va a decir. Luego tenemos a Hulkenberg, una caballera de la tribu Rusiante y antigua guardia real. A pesar de su juventud,
era una maestra en varias armas y fue parte de la guardia personal del príncipe hasta que no pudo protegerlo. Así que, cargando con el estigma de su fracaso, decide vagar por el mundo en busca de redención. Nada dramático, pero ya sabes, si hay una manera de redimirse en un RPG, es dándole espadazos a monstruos gigantes. Aquí está Stroll, un joven noble de la tribu Clemar, que conoce al protagonista en el centro de reclutamiento del ejército. A pesar de venir de una familia noble, Stroll ha tenido más problemas que los esperados, y no es común que un noble termine alistado con la plebe. Tiene un fuerte sentido de justicia, así que básicamente es el chico correcto que no teme a ensuciarse las manos. Finalmente tenemos a Heismei, un caballero de la tribu Ogive. Los Ogive tienen una percepción muy aguda, sobre todo con el sonido. Para que me entiendas, pues Heismei es prácticamente un murcielaguito kawaii con una voz bastante sensual, grave. Básicamente son los mejores para saber si alguien se acerca sigilosamente o si un monstruo se esconde en la cueva más profunda. Pero claro, como no encaja en los estándares de apariencia del reino, también son discriminados. Y Heismei no es la excepción, arrastrando un pasado pesado y lleno de misterios. Ahora pasemos al turno, a lo mero de este juego, el gameplay. Al ser un JRPG de Atlus, siguen con la misma dinámica de combate por turnos que ya conocemos en Megaten y Persona, aunque en este caso se parece más al de Persona 5. En esta ocasión agregaron el combate rápido, el cual podrás tener un enfrentamiento previo al combate por turnos. Aquí los personajes se mueven libremente por el campo de batalla, esquivando ataques enemigos y lanzando habilidades. Se prioriza tu habilidad para reaccionar a los ataques enemigos. Si un enemigo es de bajo nivel o cuentas con el daño elemental adecuado, los combates serán cortos. Pero si no cuentas con el nivel y aciertas a varios golpes, empezarás el combate con una ventaja de aturdimiento. Pero si te llegan a golpear antes, los enemigos tendrán la ventaja de turno. Está el combate de equipo o de squad, que ya es el normal o por turnos. El sistema es muy parecido al de los Persona, ya que tus personajes podrán pelear cuerpo a cuerpo y blandir las armas que tengas equipadas. Podrás pasar de turno o mantener la guardia para aumentar la defensa. Hacer síntesis para unir fuerzas de alguna habilidad con otro integrante del equipo. Están los arquetipos, que son los nuevos Persona. Cada personaje en algún momento de la historia obtendrá la habilidad de invocarlos para transformarte en ellos. Las transformaciones de los arquetipos te darán habilidades y poderes especiales. Cada arquetipo tiene fortalezas y debilidades específicas, lo que añade profundidad al sistema de combate. Al tener equipado el arquetipo, toda tu clase o job, armas, armaduras, composición, estadísticas, beneficios, debilidades y fortalezas cambiarán. La clave de los combates es ir adquiriendo estos arquetipos conforme vas avanzando en el juego para disponer de la variedad de habilidades y utilizar de manera estratégica las debilidades elementales de los enemigos. Cada arquetipo sube de rango ganando puntos de experiencia en combate y adquiere una variedad de habilidades como resultado. Sin dar muchos spoilers, los arquetipos los podrás ir mejorando con experiencia, pero también podrás heredarle nuevas habilidades a otros arquetipos en un lugar llamado la Academia. Hola Velvet Room, te extrañamos. ¿Recuerdan el Velvet Room de Persona? Pues aquí tenemos la Academia, donde un misterioso personaje llamado Moore te ayudará a fusionar arquetipos y heredar habilidades de un arquetipo a otro. Sí, esa clásica de mezcla de monstruos sigue viva. Hay 14 arquetipos iniciales, pero Atlus nos confirmó que ya son 40 en total, porque algunos pues resulta que evolucionan. Ya saben, como ciertos monstruos de bolsillo. Tenemos de regreso el sistema de calendario que tanto amamos en Persona. Así que prepárate para gestionar tu tiempo como si fuera una app de productividad. Habrá días que necesites para viajar entre locaciones y otros para explorar mazmorras. Y sí, hay misiones que también tienen fecha de caducidad. ¿Ansiedad por perderte algo? Pues tranquilo, hay un glosario que te lo explica todo como si fuera un manual escolar. Al participar en el torneo para elegir al nuevo rey, necesitarás seguidores. Y aquí es donde los vínculos sociales hacen su regreso triunfal. Solo que ahora, en lugar de salir a comer ramen con tus amigos, estarás forjando alianzas épicas para salvar el reino. Tus relaciones te darán nuevas destrezas y arquetipos,
lo que hace que tu red social medieval sea clave para sobrevivir. Así que haz amigos, pero no olvides que pueden apuñalarte por la espalda, porque ya sabes, política medieval. En cuanto a los gráficos, ahora hablemos de algo que en presentación es lo más llamativo y lo más bonito, hermoso, precioso de este juego. Shigenori Soejima, diseñador de personajes de Persona, valga la casi redundancia, sigue al mando, pero esta vez cambia su estilo y le baja al alto contraste y le mete más a la fantasía. El prota tiene un toque de Aegis de Persona 3, pero con como una versión costeñita y con heterocromía. Y no está solo, Kazumi Koda de Nier Automata trae ese toque barroco a la arquitectura. El legendario Ikuto Yamashita, que diseñó casi todos los vehículos y EVAs de los Reveal de Evangelions, acá también diseña varios vehículos. Y Yuji Himuka diseñó también varios arquetipos. Él participó en Etrian Odyssey. Y como muchos, el diseño gráfico sigue siendo de las cosas que más brillan en los últimos RPGs de Atlus. Acá sigue siendo todo un espectáculo lo disruptivo que sigue siendo el diseño de las interfaces y cómo deleitan y ponen a explotar la cabeza de muchos diseñadores. Y siempre nos hacen preguntar cómo es que esto tan fuera del molde sea tan funcional y atractivo. Está claro que no se puede hablar de Atlus sin mencionar un apartado musical, y en esta ocasión es excelente, y aunque no me voy a clavar tanto, puedo decir que ya es uno de mis soundtracks favoritos. Y también va a ser uno de los mejores trabajos del maestro Shoji Meguro. El estilo de Metaphor es épico, legendario, excelso, sublime, le queda de maravilla. Simplemente el tema de batalla es algo que invade tu cabeza y no la deja descansar en un buen rato. Escúchenla y sabrán de lo que hablo. Puntos negativos. La neta, ¿qué puntos negativos tiene el juego? Honestamente, cuesta encontrarle fallos. Jugué en Xbox Series X y no tuve problemas técnicos. Quizás la interfase podría ser un poco menos invasiva fuera de combate. Si eres como yo, los juegos de más de 80 horas pueden parecer abrumadores, pero hey, siempre puedes volver a revisar el resumen de la historia, que afortunadamente Atlus siempre cuenta con este tipo de opciones. En conclusión, Metaphor ReFantasio es básicamente un cóctel de todo lo que amamos de los RPGs de Atlus, con toques medievales y un mensaje de mucha reflexión sobre el racismo, clasismo y etnias. Así que si estás buscando horas de combates estratégicos, momentos emotivos con tus seguidores y una banda sonora que no vas a poder sacar de tu cabeza, este es tu juego. Pero bueno, muchachos, esta fue la reseña de Metaphor Odyssey y espero les haya gustado, pero si me disculpan, tengo un torneo que ganar y un reino que salvar. Bueno, eso vamos a intentar. Nos vemos. Fun Aloud. 本物の真髄を見せてやる。強い旅人の英霊の力を。これを狙っていた。今のうちに心臓を狙って。落ち着いていこう。これでまだ耐える。旅人まだ耐えるか。往生際が悪い。加減はしない。風よ。強い。みんな無事か。見よ、我々の結束を連携すれば。我が力を見よ。
高みを目指す。さらなる高みへ。よ